ser mujer en un país latinoamericano es nuestro primer desafío, porque te obliga a reinventarte, a pensar, a tener siempre nuevas ideas, a aprender del mundo corporativo. Para mí fue un gran reto, pero también un gran aprendizaje. Y las circunstancias de la vida, cuando estaba en lo que yo creía que era el tope de mi carrera, había llegado a lo más alto de mi carrera, me di cuenta que a lo largo del camino había dejado mi vida personal. Pero con eso, otro gran desafío. Tenía la persona, tenía mi carrera profesional y me diagnosticaron cáncer. En ese punto, la vida te da un vuelco completo porque casi me dan 3 meses de vida. Una de las cosas en este proceso de encontrarme y de ir hacia adentro, lo viví a través de los viajes. Las circunstancias, al igual que los viajes, llegan en el momento perfecto cuando tienen que hacer ese trabajo que tienen que hacer. Sí. Teresa, los grandes descubrimientos de la vida se hicieron en momentos de quietud. Y cuando tú no lo entiendes, lo que tú dices, y cuando tu cuerpo va a tantas revoluciones que no eres capaz de parar y escucharlo, pues lo que tú dices, él te para. Bueno, pues estamos aquí en un nuevo episodio en Gala de Inspiración. Como sabéis, este lugar donde conocemos historias de mujeres maravillosas como Karen Pérez. Tenemos la fortuna de tenerla hoy aquí. Karen tiene una empresa de viajes experienciales. Esto suena súper guay, pero ahora cuando escuchéis lo que es os va a gustar mucho más porque yo tengo pendiente hacer uno y muchos de aquí deberéis también hacerlo. Sí. Entonces, bueno, como sabes, Karen, pues el espacio de Gala de Inspiración, que viene de la mano de la marca de bolsos Gala Saint Teresa Gala, que fundada hace un par de años. Entonces, al igual que la marca es una marca de bolsos de alta marroquinería, queríamos dar este espacio para conocer historias de mujeres emprendedoras, empresarias, mujeres hechas a sí mismas, mujeres que tienen una historia de inspiración, que nos pueden inspirar para todas aquellas emprendedoras que hemos empezado hace poquito como yo o que tienen dudas, pues escuchar historias y poder sentirnos inspiradas para decir, oye, pues venga, sí, adelante, voy a lanzarme con mi proyecto o voy a seguir escuchando historias a ver si cojo fuerza y lo hago, ¿no? Entonces, bueno, qué mejor persona que tú para contarnos tu historia. Vale, muchísimas gracias, Teresa. De verdad que es un súper placer estar aquí contigo y contarte un poquito de qué va esto de que son viajes experienciales. Mi historia en la parte del turismo comienza bastante reciente. Mi historia es una historia de aprendizaje. Mi profesión es de marketing, es de mercadeo y formamos esta empresa, mi esposo y yo, aquí en España hace 9 años. Pero me dice si quieres que te cuente un poquito cómo llegué aquí. Claro, por supuesto. Mira, mi carrera comienza hace muchos años en Venezuela, soy venezolana, y ser mujer en un país latinoamericano es nuestro primer desafío, lo cual lo hace súper interesante porque te obliga a reinventarte, a pensar, a tener siempre nuevas ideas, a mostrar, no a demostrar, sino mostrarte al mundo como una mujer empoderada, con conocimiento, femenina, pero en unos países donde son culturalmente, pues tienden a ser muy machistas. Mi carrera comienza estudiando en Venezuela, luego me fui a estudiar en los Estados Unidos, estudié mi posgrado y fue una carrera totalmente corporativa. Fui directora de marketing para KPMG y estuve como directora para toda América Latina por más de 10 años. Mira. Estar ahí, aprender del mundo corporativo, para mí fue un gran reto, pero también un gran aprendizaje. Y las circunstancias de la vida, cuando estaba en lo que yo creía que era el tope de mi carrera, había llegado a lo más alto de mi carrera, me di cuenta que a lo largo del camino había dejado mi vida personal. Tenía 2 divorcios, una vida personal totalmente sola, porque en lo único que me había enfocado fue a mi vida profesional. En ese punto, como digo yo, de no retorno, llegó a mi vida el hombre maravilloso que es hoy en día mi esposo. Pero con eso, otro gran desafío. Tenía la persona, tenía mi carrera profesional y me diagnosticaron cáncer. En ese punto, la vida te da un vuelco completo porque casi me dan 3 meses de vida. Un cáncer muy agresivo. Y entonces cuando tú sientes que en la vida normal tenías todo lo que querías, 2 carreras, un posgrado, haber estudiado en la universidad, un cargo corporativo top, a cargo de toda América Latina, y el hombre de tu vida, la vida te dice, aquí hay un alto y hay un momento de repensar. Ese momento me hizo hacerme una pregunta muy importante y fue, el día que yo me vaya, ¿qué hice yo por otros? Siempre había pensado en mí, en tener una carrera, en tener mi casa, quería tener una familia. Y la vida me dijo, no siempre las cosas se dan
como uno lo sueña. Y la pregunta es, cuando te vayas, ¿qué hiciste por otro? Y en ese momento comencé a trabajar para una fundación que se encargaba en ayudar y empoderar a comunidades indígenas en turismo. Y pude poder conectar lo que hacía mi esposo, que era viajes de turismo experienciales en Venezuela, en la parte más hermosa de Venezuela, donde está el Salto Ángel, y fue ahí, en esas comunidades indígenas, donde comencé a trabajar. Y es ahí donde mi vida profesional, con todos mis desafíos, se une a la pasión de mi esposo y a este sueño en común, que es hacer viajes y experiencias de turismo experiencial en la naturaleza, de bicicleta y senderismo. ¡Qué maravilla! ¿Y todo eso lo empezaste en Venezuela? Sí. ¿Y en qué momento venís a España? Como la vida está llena de desafíos, como decimos, comenzamos en Venezuela con un negocio súper exitoso. Y debido a los problemas políticos, tuvimos que partir. Yo digo que es como un divorcio estando enamorada, Ya. porque tuvimos que dejar la tierra nuestra sin quererlo. Y llegamos a este país perdiéndolo absolutamente todo, con una maleta y una bebé de 6 meses. En ese momento yo ya con casi 50 años y mi esposo también, a empezar de nuevo. Y es ahí donde tú dices, ¿qué es emprender? Yo creo que emprender es algo que tiene que ver con lo que te apasiona, lo que realmente te apasiona y también con lo que es tu propósito de vida. Y el propósito nosotros lo teníamos claro, que queríamos tener una empresa que pudiera descubrir, visibilizar y preservar el patrimonio vivo y cultural de estas tierras tan maravillosas como son en este caso España, Italia y Portugal. Entonces, cuando te toca emprender, comenzar de cero, como te digo, después que tenías tu vida hecha y pensaste que lo tenías todo, es donde tú descubres esa fuerza y esa pasión que existe dentro de ti como mujer, teniendo claro un objetivo, un propósito, una visión y que esa visión sea compartida y luego tener una estructura. ¿A quién le hablo? ¿Qué le ofrezco? ¿Qué quiere esa persona? ¿Cuál es su punto de dolor o cuál es su punto de deseabilidad? ¿Y este negocio cómo estaría conformado? ¿Y cuáles serían mis fuentes de ingreso? ¿Y cuáles serían mis activos clave? Y es ahí donde se une la pasión de mi esposo, el conocimiento mío de marketing y luego esa estructura corporativa que aprendí por muchos años trabajando en KPMG. Entonces, uno no se da cuenta que la vida se transforma en un gran puzzle, que hay piezas que tú no sabes cuándo te van a encajar y te van a servir para un propósito mucho más grande que el que tú tenías pensado. La vida es como una cadena, ¿eh? O sea, vas teniendo eslabones que a veces dices, pero bueno, ¿en qué momento vivo yo esto? ¿Quién me ha mirado a mí mal? Y de verdad, ¿a quién le he hecho yo mal? Y luego de repente miras hacia atrás con el tiempo, ¿no? Y dices, uff, menos mal que me pasó esto. Menos mal que tuviste ese cáncer, menos mal que a lo mejor te tuviste que ir de Venezuela, menos mal, ¿no? Tal cual. Y eso es lo que tú dices, tal cual. Tú dices, eso me encantó lo que acabas de decir. ¿A quién yo le hice tanto Claro, mal como para que me pase todo esto? Y después tú dices, mira hacia atrás y tú dices, es que si no me pasa esto, ¿cómo encuentro a Ale? Y es que si no me pasa esto, ¿cómo tardo yo casi 12 años para poder tener a mi hija? Que ese fue mi otro gran desafío y mi gran reto. Siempre soñé, Teresa, con ser mamá. Siempre. Sabes que hay mujeres que no se lo plantean. sí. Pero yo siempre tuve claro que quería tener familia. Y el cáncer me trajo como consecuencia un gran camino lleno Claro. de muchísima aventura para poder gestar y tener a mi hija. Y es cuando tú quieres que las cosas pasen a un tiempo y la vida te dice, es una cadena, es verdad. Todo se va acumulando y se va atando para que algo suceda, pero el tiempo no es tuyo. Sí. El tiempo es de la vida, el tiempo es del universo, el tiempo es de Dios, el tiempo es de todo aquello que tú quieras creer que de alguna forma orquesta lo que es tu vida. Sí. Y hay que aceptarlos, que también es difícil, ¿eh? También es difícil aceptar los tiempos de Dios. Yo hay una frase que porque yo soy un poco así ansiosa, y claro, yo hice Derecho y Administración de Empresa, entonces tengo una mente muy, muy analítica, muy contable. Entonces, tengo mis plazos, mis cosas, Claro. mis cronogramas. Y cuando no salen las cosas a tiempo y plazo y forma, pues muchas veces, esto es un trabajo que llevo cada vez mejor, ¿no? Pero me fustigo un poco, ¿no? Me Claro, autofustigo de, ¿cómo es claro. total? Qué mal, qué mal. Y ya hace un año y pico que en mi mente, cada vez que algo no tal, siempre pienso, los tiempos de Dios son perfectos, los tiempos de Dios son perfectos, porque hay cosas que no las elegimos y hay cosas que vienen
cuando tienen que venir, ni antes ni después. Tal cual. Porque no estás preparada, porque tu entorno no está preparado, por lo que sea, porque la vida, tú tienes un plan, ¿no? También dicen aquí que el hombre propone y Dios dispone. Es así. Tú tienes tus planes, pero la vida tiene otros para ti. Entonces, cual. a veces tú dices, no, es que esto tiene que salir hoy porque es el momento y porque tal y en este plazo, y luego llega y no es porque no tenía que ser, porque va a venir otra cosa que si te hubiera pasado eso, pues no era el momento. Y aceptar todo eso, pues también lleva un trabajo personal necesario, pero Total. que una vez que lo consigues, pues bueno, vives como que fluyes, ¿no? Es un trabajo muy íntimo. Tenía una amiga que me decía, si quieres ver reír a Dios, cuéntale tus planes. Y yo le decía a ella, es que Dios se está carcajeando de mí. Ese señor tiene que estar en una risa constante, porque es que yo venía y planeaba aquí, quería aquí, y resulta que las cosas no se dan así. Fíjate que una de las cosas en este proceso de encontrarme y de ir hacia adentro, lo viví a través de los viajes. Cuando yo comencé a acompañar a Ale en sus viajes, comencé a entender cómo personas que yo veía altos ejecutivos iban a estos viajes, se internaban en la naturaleza, comenzaban a vivir con estas comunidades y con estos guardianes del lugar. Con lo que uno ve es elegancia simple en el pastor, en el que lleva un viñedo, en el caso de Venezuela, en esa comunidad indígena, y comienzas a descubrir no solamente lo que está afuera, sino comienzas a descubrir otra persona muy diferente a la que tú mismo eres. Claro. Y comienzas a valorarte en el silencio, en esa caminata, en ese estar contigo mismo, en poder callar ese otro yo que está constantemente en una conversación en tu mente. Y aprendí cómo los viajes de una u otra forma te sacan de tu zona de confort y te llevan a un lugar incómodo, donde hay silencio, donde hay movimiento, donde está la naturaleza, y en ese espacio comienzas a hacerte preguntas que nunca antes te habías hecho. Y yo creo que las circunstancias, al igual que los viajes, como tú lo acabas de decir, llegan en el momento perfecto cuando tienen que hacer ese trabajo que tienen que hacer. Sí. Cuando no, pues tú vas y visitas. Cuando estás preparado, tú vas y profundizas. Cuando no, tú vas y conoces. Y cuando estás preparado, tú vas y descubres. Entonces, como tú ves la vida, como tú te preparas a lo que te toca, yo hago siempre un paralelismo con los viajes. Porque puede ser un viajero burbuja, que vas en tu burbuja y estás viendo las cosas desde tu ángulo, o puede ser ese viajero que, al igual que en la vida, te internas y dices, aquí hay algo más que buscar, que hurgar y que profundizar. Sí. Sí, es un viaje interno también. ¿Sabes? O sea, si eres capaz de analizar y de... viaje ay, no me sale la palabra ahora, interno, ¿no? Sí, de introspección. Sí, Estoy hoy introspección tal vez. con la lengua trabada, qué barbaridad. Sí, es un viaje de introspección. Sí. Y yo creo que es también lo que nos pasa a la mayoría de las mujeres cuando decidimos emprender. Yo creo que el primer paso es ir adentro. Sí. Y hablarte y decir, ¿qué es lo que...? Mírate a ti, abogado, con especialista en administración y tal. ¿Por qué la marroquinería? ¿Por qué las carteras? ¿Por qué conectar con tu historia? Porque es un viaje introspectivo. Yo creo que cuando uno decide emprender tiene que llegar a ese lugar, al lugar del corazón, al lugar donde hay pasión. La pasión. Porque lo demás nos los pone la vida. El estereotipo de la sociedad, hay que estudiar, claro. Hay que ir a la universidad, pues claro. Tienes que tener una carrera, sí. Tienes que tener el posgrado también. Pero ¿dónde está ese espacio donde yo voy hacia adentro y digo, oye, ¿qué es lo que me gusta a mí? ¿Qué es lo que me apasiona a mí? Y yo vuelvo a ese punto cuando a mí me diagnosticaron cáncer, y el día que hable alguien de mí, ¿qué historia me gustaría que contara? ¿Cómo me gustaría que hablara de mí? Esa persona que trabaja conmigo, esa persona que fue amiga mía, o esa persona que es parte de la comunidad. Entonces muchas veces ese proceso va de ir hacia adentro, claro, y después de ir hacia afuera y decir, uy, ¿cuál es el legado que yo quiero dejar? claro. Y creo que eso también forma parte de uno de los eslabones de la cadena, que uno como mujer también debería tener. Mi propósito, lo que me apasiona, lo que quiero, y cómo me gustaría ser percibida cuando no esté, y qué legado me gustaría dejar. No solamente a los míos, a mis hijos, Claro. sino a los que están a mi alrededor. Es importante el saber dar. El podcast que hemos tenido antes hablábamos justo de esto, del propósito, y me gusta mucho porque me parece muy necesario. Hay como un falso mito a veces, una falsa creencia
incluso implantado, ¿no? Es para ganar dinero, o sea, es para ser rico, para ser tal. Ese no debe de ser el propósito, ¿no? Porque al final, una vez que lo tienes, ¿qué? Tal cual. ¿En qué se queda? Y tú lo ves con muchas personas que cuando lo que lo impulsa es el dinero, tienen los más grandes vacíos por Sí. dentro. Y te refiero otra vez al paralelismo con los viajes porque lo hemos visto. Gente que ha viajado con nosotros con muchísimo dinero. Dinero no es lo que le hace falta. Mm, Y que están sedientas de un abrazo. sí. Que están sedientas de alguien que se siente y los vea no por lo que son, sino por lo que realmente, lo que eres como Sí, lo ser que son humano, de verdad. lo que eres de verdad. No las etiquetas, ni lo que aparentan, ni la figura que han Tal cual. Entonces la gente te creado. dice, yo soy médico y tengo tal, y soy el esposo de tal. Pero ¿quién eres tú Sí, sin todas esas capas? Es como una sí, cebolla. Cuando vas quitando todas esas capas de ego sí, y de títulos y de tal, y llegas a una persona, ¿y a quién te encuentras? ¿Quién es Teresa? claro. ¿Quién es Karen? Cuando tú quitas todo ese proceso. Por eso, a mí cuando me preguntan o cuando yo pienso, yo digo, bueno, si yo pudiera definir cuál es mi propósito de vida, yo diría que es servir a aquellos que sirven a otros. Porque poder ser yo parte de esta cadena, de este eslabón que Sí, ayuda a que otras personas sirvan en el turismo, el que tiene su bodega, el que tiene su restaurante, el que tiene, alquila sus caballos para el ganado, el que tiene la talabartería, sea todo lo que sea, servir a todas aquellas personas que sirven a otros. Porque es eso, cuando tú dices, cuando yo me levanto en la mañana, hoy voy por quién, claro. hoy voy por qué. ¿Por Porque qué? cuando el qué es tener dinero, por eso yo creo que es tan importante que no es lo que hago ni cómo lo hago, sino el por qué lo hago. Sí, ¿para qué lo hago? ¿Para qué lo ¿Para qué lo hago? hago? ¿Para qué lo hago? Cuando yo tengo esto, cuando yo tengo mis bolsos, ¿lo hago por qué? ¿Para qué lo hago? ¿Qué le entrego yo a esa mujer cuando lleva un bolso? ¿Qué le entrego yo a esa mujer o a esa persona cuando hace un viaje? Entonces, el dinero se transforma en un vehículo, pero no en el fin último. Porque cuando se transforma en el fin último, tienes y quieres más y tienes más y tienes más. Y luego al final, ¿qué queda? Claro, ¿Qué queda? Ahí definitivamente sí. Yo creo que sí hay personas que eso es lo que las mueve hasta un sí, punto. Pero yo creo, ¿sabes qué, Teresa? Que cada día más, yo lo veo por los viajes, la gente está buscando cosas mucho más auténticas. sí, Mucho más auténticas. Aquello con lo cual yo me pueda relacionar desde otro punto, desde otro espacio, donde no sea más de lo mismo o el efecto borrego donde va todo el mundo porque todo el mundo lo tiene. sí. Conectar de verdad con el entorno, con la persona, contigo mismo, con la experiencia. A mí me encanta viajar porque siempre, eh, pues eso, me ha permitido escuchar, o sea, me ha permitido parar. Yo soy una persona con mucho ruido en mi vida y mucho ruido en mi cabeza porque no me callo. Entonces, tengo ahí un narrador interno que a veces me cae muy bien y otras veces me llevo fatal con él porque me pone loca, ¿no? Entonces, para mí las vacaciones, pero aunque sea un fin de semana, me hace como parar. Es como este narrador interno se calla, estas obligaciones que me pongo, estas metas, estas cosas que tenemos que conseguir, ¿sabes? Todo ese ruido que no sirve para nada, porque realmente no es el valor que le da la vida, ni es ruido, es que es ruido, literal, lo acalla y de repente me voy y me hace ver en qué punto me encuentro y realmente por qué estoy haciendo esto, para qué estoy haciendo esto. Y muchos de los grandes cambios que he hecho en mi vida ha sido gracias a eso, ha sido gracias a viajar, ha sido gracias a ese fin de semana. Además, yo casi siempre que voy a dar un cambio muy grande, lo hago después del verano, porque Ujú. para mí el año termina en julio. Yo como que paro, ¿no? Descanso en agosto, un par de semanas, y entonces para mí enero es septiembre, Ahí está. siempre. ¿Por qué? Porque yo he tenido esas semana o 2 semanas de literalmente desconectar, de dejar de escuchar ruido y problemas, ruido externo y ruido interno, y decir, vale, ¿qué quiero? Este es el rumbo por el que quiero continuar. Estoy realmente en el camino que yo me propuse y estoy consiguiendo los objetivos que me había establecido a nivel emocional más que a nivel físico, porque yo soy una persona pues, que me han enseñado mucho a trabajar, a trabajar, a trabajar, ¿no? Y a veces Sí. te ves en esa rueda del ratón hubo un momento en mi vida que me vi y dije, pero vamos a ver, o sea, ¿para qué?
¿para qué tantas horas? ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto? ¿Para qué sí? Mi sueño y mi pasión la tenía clara y llegó un momento que dije, bueno, pues, la próxima vida. Ya se llama Exacto, exacto. pero ¿qué es esto? No, Entonces hay que viajar, o sea, yo estoy de acuerdo y a veces no hace falta tanta parafernalia de no, irse lejísimos, porque no. incluso un viaje aquí cerca de tu pueblo, un paseo, un senderismo, un viaje en bici, un viaje en el que te escuches a ti misma, es muy necesario y me encantó. Bueno, no lo he contado, Karen y yo en Ujú. el último evento de gala hicimos una charla sobre el lujo silencioso junto a nuestro amigo Juan Luis de Casa Bello, sí, Quiroga y la verdad que fue precioso porque hablamos de lo que significa el lujo silencioso en 3 sectores completamente distintos, sí. lo que es la enocultura, lo que es la marroquinería y lo que es el turismo y, y la verdad que me gustó mucho porque, claro, al final cada uno vemos nuestra parte, ¿no? O sea, yo tengo Claro, clarísimo el claro. lujo silencioso en la marroquinería, qué Sí, significa en la moda, ¿no? claro, claro. Y a veces, o sea, a veces no, de normal lo extrapolo siempre a la vida porque pienso que el lujo silencioso es una manera de vivir, ¿no? Sí, De elegir a diario, de elegir a tu pareja, de elegir un colegio para tus hijos, de elegir ese viaje, de tal elegir, o cual. sea, realmente por qué eliges esto. ¿Por lo que va a pensar el mundo de ti o por lo que tú verdaderamente sientes que esto te va a aportar y que esto vale, ¿no? Entonces, para mí eso es el lujo silencioso, pero nunca lo había pensado en los viajes y me encantó el punto de vista que diste, pues eso de conectar con lo esencial, con los valores, con la tierra, me acuerdo que contaste una historia del cowboy de Granada, puede ser, Sí, 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 de ¿verdad? Alpujarra El Profunda. último Vaquero, sí, que vaquero, eso, existe en Sierra Nevada. el Es último así. vaquero que existe en Sierra Nevada y entonces vas y conectas con lo que verdaderamente es Sierra Nevada y lo que es esa sierra, ¿no? Y lo que eso conlleva. Entonces me pareció de normal, parece que hacemos viajes para huir, para evadirnos, para alejarnos de los problemas y sin embargo vosotros le dais como otra visión. Sí, porque reconecta. Mira, qué interesante lo que tú acabas de decir. Todos necesitamos un momento donde necesitamos resetearnos, parar para volver a conectar. Tú lo encuentras en los viajes, que es lo que normalmente pasa. ¿Por qué? Porque cuando te sacan de tu entorno y cuando haces alguna actividad física en la naturaleza, esto está registrado por universidades como la de Stanford, baja en un 30% tu estrés, baja el cortisol, el cerebro comienza a conectar mejor y al final puedes crear mucho mejor, pero desde un espacio de paz. Entonces, cuando viene esa idea, viene desde un estado de paz, que es muy diferente cuando viene en este estado de estrés. Entonces, cuando nosotros vemos en los viajes que realmente es un regalo que tú te haces a ti mismo, para que tú encuentres tú ese espacio para que tú conectes, la gente muchas veces piensa, es que no tengo tiempo. Teresa, yo no tengo tiempo. A ver, tengo la agenda re full. ¿Cómo tú te imaginas que yo me voy a echar ahorita una caminata y me voy a ir, no sé, a La Rioja? No, es que yo no tengo tiempo. El tema está en que estos viajes de lujo silencioso, lo que te regalan y lo que te regalas tú es tiempo. Porque Sí. si comenzamos a entender que ese tiempo, esa profundidad, ese espacio te va a hacer más productiva, Mm, en el momento que desconectas del ruido, conectas con tu esencia, comienzas a ver en el viaje una fuente de inspiración. Y eso lo claro, cambia por completo. claro. Cambia por completo tu experiencia. Y lo que tú dices, tú no te tienes que ir a Tanzania a ver la migración del Serengeti a Masai Mara. ¿Entiendes? Desde un globo. Es que no te tienes que ir para allá. Es que de repente es aquí, es esa Sí, caminata, es esa pedaleada, es ese momento. Y no solamente desde el punto de vista personal, sino que luego comienzas a darte cuenta como tú, con una onda expansiva, contagias a tu esposo, a tus hijos, a tu familia. Y hay veces que es mejor que mami se vaya un tiempo sí. porque necesito una mamá sana, necesito una mamá en paz. No esta mamá desquiciada. Esta mamá loca que me anda pegando gritos por todos lados, como a veces me dice la mía, mamá, respira profundo. Así me dice la mía con 9. Mami, ya, respira profundo y nos calmamos. Y desde ese espacio, como tú hablabas de ese lujo que es fuera de los circuitos tradicionales, de ese sentir fuera del efecto borrego que vamos todos para allá porque todo el mundo dice Sí, que es para allá. No solamente comienzas a descubrirte, sino comienzas a generar una dinámica de vida totalmente diferente. Y sí, lo más increíble de todo es que la gente comienza a seguirte. Eso que parece raro,
porque no es lo que el común denominador, la gente, Teresa, comienza a seguirte. Y comienza a seguirte porque comienza a ver en ti un punto de inspiración de alguien que es capaz de parar. Yo digo que la vida es como un GPS a veces, rerutear y decir, yo paro aquí, no, por aquí no va a ser. Sí. Yo reruteo esto porque si el fin último es mi capacidad para ser, para estar, para ser feliz, para sentirme una mujer plena, hay veces que necesito rerutear y cambiar el destino. Pero eso pasa solamente cuando conseguimos esos momentos de paz. Sí. Y qué necesarios son. Y que poco los promueve el mundo, la vida. Parece que tienes que estar corriendo. Siempre, a mí me ha gustado siempre mucho escuchar pues historias de emprendedores y tal. Y últimamente no paro de escuchar la frase de levántate y ponte en camino. Y es como, sí, es necesario, porque es verdad que si no haces, o sea, el que no empieza a andar no llega hacia donde quiere llegar, y eso por supuesto. Y es verdad que es necesario ponerse en camino, pero también a veces, si vas por un camino que no te queda claro hacia dónde vas, no pasa nada pararte. Para nada. Y decir, me paro. O sea, y ni soy un fracasado por pararme, ni soy un fracasado por darme la vuelta y cambiar de rumbo, por cambiar de dirección. O sea, creo que es muy necesario también, y cuántos grandes empresarios y empresarias han cambiado el rumbo de su vida y de repente, pues como tú misma, encuentras tu propósito, encuentras lo que verdaderamente te hace feliz, ya no sientes que trabajas, sientes que disfrutas cada día. Entonces, que es necesario a veces hacer esas paradas y escucharse a Total. uno mismo y darse cuenta, porque yo también creo que muchas de estas enfermedades vienen a veces de esto, de no escucharnos, de Total. entrar en esa rueda del ratón, y entonces tu cuerpo peta, o sea, dice Peta, ya, o sea, o ya, te paras tú o te paro yo. o te paro yo, O tal cual. sea, este no es tu camino, tú no eres feliz, no estás bien, y de repente te da una enfermedad que tú dices, pero si yo no, Tal yo qué sé, cual, no fumaba, no tal, llevaba una tal vida cual. muy sana, por supuesto que el que me oiga dirá, madre mía, qué barbaridad está diciendo esta mujer, porque seguro que hay otros factores, ¿no? Pero yo creo que la salud mental, el encontrarse bien en el camino en el que está uno, creo que es muy importante también. Yo creo que tú estás muy cuerda. Y tan cuerda que es claramente y científicamente comprobado la cantidad de las enfermedades que son realmente psicosomáticas. Cuando tú llevas al cuerpo y a la mente a un nivel de estrés tal, como de mouse rat, lo que tú estás diciendo, Sí, estás en este círculo y luego tienes que hacer porque tienes que hacer y tienes que hacer porque el otro lo está haciendo y tienes que hacer porque tienes que llegar y te tienes que parar y te tienes que mover. Mira, Teresa, los grandes descubrimientos de la vida se hicieron en momentos de quietud. mm, Si no, pregúntaselo a Einstein o el Buda, sí, Graham Bell. No estaban en movimiento. Está comprobado científicamente que esos momentos de iluminación llegas cuando tú eres capaz de parar la mente. Y cuando tú no lo entiendes lo que tú dices, y cuando tu cuerpo va a tantas revoluciones que no eres capaz de parar y escucharlo, pues lo que tú dices, él te para. Entonces, yo creo que encontrar los momentos para conectar contigo, conectar con tu cuerpo, hacer las preguntas difíciles e incómodas y tener un objetivo para el por qué y cuál es mi propósito de vida, yo creo que es que son los eslabones de esta cadena que tú decías, que van a ser un collar espectacular, como digo yo, de 2 vueltas, porque a una nos toca, a mí me ha tocado de 4 vueltas. Venga, el vídeo va con toda la vuelta, pero va, porque todo se concatena claro. y se va uniendo a lo mismo, que el tema es que uno lo oye y parece, bueno, pero está porque anda meditando y se va al Tíbet, o resulta que Karen ahora se va a Bután, ¿sabes? A meditar, que muero por ir a Bután, me tengo que anotar porque como solamente reciben como 7,000 Ya, visitantes al año, pues bueno, pero tú dices, pero es que el tema Bután no está afuera, Bután está en ti, lo que pasa es sí, que uno no encuentra el tiempo, sí. el espacio y la voluntad de poder La voluntad, encontrarlo. la voluntad. La voluntad es súper importante. A mí me encanta el senderismo, me encanta andar, Claro. me ayuda muchísimo a encontrar mi centro, a encontrar mi paz, me ha encantado siempre, me encanta la naturaleza, me encanta la montaña. Vivo relativamente cerca de la montaña, o sea, para mí Ay, es qué muy suerte. fácil salir a caminar a la montaña, y sin embargo me cuesta mucho, porque siempre encuentro otras cosas, o sea, mi hora de salir, pues me digo a mí misma que deberían de ser las 7, 7:30,
Claro, en invierno anochece muy pronto y entonces pues ya no tal, y en verano es como, joder, con la buena temperatura que hace ahora que vienen los niños, que podría salir por la mañana, Claro. pero claro, yo a mí me he puesto la excusa de que tengo que salir a esa hora. Ahí está. Y al final no lo hago, y sin embargo luego cojo y me voy y me hago el Camino de Santiago y digo, es que tendría que salir a andar todos los días, porque a mí esto es que me da una paz mental y un poner los pies en la tierra y un no llegar a mi casa desquiciada y ponerme allí a pegar gritos. Es verdad, o sea, es necesario, pero nos ponemos muchas excusas muchas veces para hacer cosas que nos hacen falta. Y yo creo que identificarlas ya con eso tienes mitad del camino recorrido. Sí, Porque cuando tú dices, mira, a ver, yo creo que a todos nos pasa. Y ahí es donde hay un elemento muy importante que yo creo que es vital para el emprendimiento, que es la disciplina. sí, Porque muchas veces en el camino, mira, se llama Global Entrepreneur Monitor, que se llama GEM, que es una herramienta que monitorea los logros de los emprendedores. O sea, en el caso, por ejemplo, de Venezuela, era algo bien interesante, porque era uno de los países que estaba en los top 5 de emprendimiento. La gente le encantaba emprender. Una idea, vamos por ello y tal. Pero de esos 5, 4 tenían muerte prematura. Es decir, no llegaban a los 3 años. vale. ¿Ok? Y parte de eso, tenían una idea clara, tenían pasión, lo querían hacer, era el tema de la estructura y disciplina. ¿Por qué? Porque lo que hace sostenible a lo largo del tiempo luego esto es el tener esa disciplina donde tú te levantas todos los días, tienes un mapa de ruta, como te decía, es como un GPS. Entonces tú tienes tu mapa de ruta y tú, como buena persona muy pragmática, pues el Excel, el project, lo que tú lo quieras llamar. Sí. Pero es eso que tú tienes tus actividades, tú tienes tus hitos, tú tienes la fecha de vencimiento, tal. Es exactamente igual. ¿Que nos cuesta? Sí, cuesta. Y hay veces, lo que tú dices, que tienes esa otra parte, llegó la otra cara del doctor merengue, le decimos nosotros, o la sombra que te está diciendo, no, pero quédate 5 minutos más. No, pero quédate ahorita, no, pero mañana. Empiezo a caminar mañana. Y luego te das cuenta que, en el caso mío muy particular, como te digo, es una secuencia de desafíos. Me diagnosticaron una hernia discal, pero el disco lo tengo roto. Entonces, bueno, nada, 33 años tenía yo. Voy al médico y el médico me dice, no, Madre Karen, mía. hay que operarte ya, hay que ponerte unos bags de titanium Sí. y tal, perfecto, ok. El segundo médico, aquí hay que operarte. Así tú no puedes tener un hijo, o sea, no puedes quedar embarazada. Y no solamente embarazada, sino vas a estar incapacitada para poder cargarlo, meterlo en la silla del carro. El cuarto médico, Teresa, me dijo, ¿tú eres disciplinada? Y dije, dígame lo que tengo que hacer con tal de no tener que operarme. Bueno, natación, ay no, que no me gusta, no me ponga nada, de verdad. Paso. Yoga, no lo he hecho, pero yo empiezo yo. Pero además, tienes que hacer terapia y tienes que fortalecer tus músculos abdominales, de manera que el peso de tu cuerpo no caiga en tu espalda, sino tengas una masa muscular tan fuerte. Claro. Venga, disciplina. ¿Cómo empiezo, doctor? Bueno, tú vas a ir a una clínica donde vas a ir 3 veces a la semana y con un terapeuta vas a hacer la rutina que te mande. Venga, a por ello. 1 año. Y de ahí de por vida. Obviamente llegué a los abdominales, parecía Rocky Balboa, o sea, ya llegué, yo qué parte tal, pero yo decía cualquier cosa. Voy a rayar queso. Voy a rayar queso, aquí venga, rayen jengibre aquí, porque aquí se puede rayar cualquier cosa. Pero yo decía, y en ese momento, como te digo, como todas las cosas van sumando a un fin determinado común, Sí. dije, la disciplina. Y tanto fue así que, pues mira, años después, eso sí, tengo que hacer abdominales 3 veces a la semana. Tengo mi hija, la pude cargar, hace bicicleta y hago bicicleta con ella, puedo ¿No te has esquiar operado? y no me he operado. Y tengo 57 años y no me he operado. Madre mía. Entonces, la disciplina, por eso es que todas las cosas es súper importante, Claro. porque claro, no tienes que llegar a tener una hernia con el disco roto como lo tengo yo y tal. Vamos a dar un paso atrás y decir, mira, antes de llegar a este lugar, porque yo no me tomo el tiempo para el activo más grande que yo tengo, que eres tú. Claro. Ese es el activo más grande que tenemos, porque el emprendimiento va a ser el reflejo de ti. Y como tú estés, como tú te sientas, Tal cual. como tú, eso va a mermar y se va a proyectar a través de tu emprendimiento. Yo tenía en el trabajo un mentor que me decía, Karen, la gente compra de la gente que le gusta. No importa lo que tú ofrezcas, pero es ti, es cuando uno viene acá, es ver las carteras, es ver lo que hace, porque al final esto es un reflejo de ti.
Claro. Y cuando tú estás balanceada, cuando tú te quieres, cuando tú te cuidas, eso es lo que tú proyectas y eso es lo que refleja tu emprendimiento. Entonces, todo tiene un sentido y no son piezas aisladas. Lo que pasa es que uno luego lo va armando, comienza a tener más armonía y lo que tú dijiste es que me encantó y después tú miras atrás y te dices, claro, es que tenía que pasar por Menos todo mal. esto. Venga, menos mal. Mientras tú yo decía, menos mal. ¿Cuándo voy a decir yo menos mal gracias a la hernia, por favor? Venga, gracias a la hernia. Claro. Pues me gusta mucho que digas eso porque yo soy muy disciplinada con el trabajo, ¿Ves? con lo personal no. Con ese espacio de... Por eso me vienen muy bien los viajes, porque como que me Claro, obligo a... claro. Pero es verdad que en mi día a día, pues con el deporte, por ejemplo, que a mí me viene súper bien, yo tengo problemas de espalda, no tengo una hernia, pero yo me lo noto cuando estoy sin hacer deporte, pues tengo dolor de espalda constante, o Constante. sea, es constante. Y sin embargo, si no me apunto a una clase, no voy a un gimnasio en un horario específico que siento que el no acudir afecta al otro, ¿vale? Sí, Porque estoy cogiendo a lo mejor un hueco que podría ser para otra persona, ¿no? O sea, ahí siento la obligación, entonces lo hago, pero yo en mi casa ponerme y decir, no, es que esta hora me cuesta, o lo del paseo me cuesta, porque tiro siempre más pues a las obligaciones del trabajo, pero lo que has dicho me gusta mucho porque es verdad, claro, si tú no te encuentras bien y a veces es necesario esos espacios de cuidarte, de esa meditación, de ese paseo, de ese salir a correr, de lo que sea que te guste, no es necesario para luego continuar de manera correcta en el trabajo. porque cuando eso sucede, esa energía creativa que tienes, ese poder que te impulsa, se ve reflejado en absolutamente todo. Todo, en cada cartera que estás diseñando, en cada idea que te viene, porque parte de ahí. Entonces mucha gente dice, no, bueno, pero es que, a ver, lo tuyo es el metabolismo o lo tuyo es la genética. Y venga, es disciplina. Sí. Es disciplina. Porque, a ver, yo lo veo, a ver, con mi hermana, hija del mismo papá, la misma mamá, tal. Pero es un tema de disciplina porque como es adentro es afuera. Y tiene una conexión tan grande, Teresa, y uno se da cuenta porque esa armonía, esa disciplina. Yo te digo, o sea, ¿tú te imaginas algo más aburrido que hacer abdominales? Porque por lo menos caminar, tú vas y caminas, vas Sí, al sendero, tú ves la naturaleza, pero tú sabes lo que es acostarte en un mat a contar hacer abdominales. Y lo único que me venía a mí a la mente, y me pasa hasta el día de hoy, es gracias a Dios que puedo hacer esto y que estoy sana para poder seguir disfrutando la vida yo y poderla claro, compartir al lado de mi familia. Pero si este es el precio que tengo que pagar ante esto, pues bienvenidos sean los abdominales. Divertido claro, es, no, no es, pero creo que te ayuda además porque eso pues lo extrapolo totalmente a mi trabajo, esa disciplina, ese orden y tal, que a veces mi hija se ríe porque le mando a escribir post-it. A ver, Mariana, ¿qué tienes que hacer hoy? Y todo lo pega ahí en su cuarto. Pero es una manera visual de poder decir, ¿sabes? Tenemos que construir y trabajar en base muchísimo a la disciplina y por eso te cuento esto, lo del GEM, del Global Entrepreneur Monitor, porque se dan cuenta que es ahí donde la mayor parte de los emprendimientos tienen la caída, estructura y disciplina. claro. Disciplina. Y tú ves muchos emprendedores que dicen, bueno, pero tienes una cuenta aparte. No, 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 entra, sale, pero yo lo manejo con mi cuenta personal. No, no, no. ¿Y dónde están las horas de trabajo? ¿Las llevas contabilizadas? No, 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 bueno, a ver, soy el emprendedor, no. Porque cuando tú creces, todos esos factores los tienes que contabilizar. Claro, Si trabajas en tu casa, las horas de trabajo que estás utilizando, dónde está la luz que estás gastando, entonces tienes que comenzar a pensar como a nivel corporativo, un emprendedor, pero a nivel de negocio, porque eso es parte de la disciplina. sí, Poder estructurar, contabilizar, medir, porque yo sí, digo que lo que no se mide no se gestiona. sí. Entonces, esa disciplina va de adentro para afuera, pues sí, yo creo que sí. Yo cuando lancé el proyecto, claro, cuando lancé la marca Gala, al principio era un proyecto, ahora es una marca, ¿no? Cuando la lancé, pues me monté una oficina en casa y empecé a trabajar poco a poco ahí. Ahora ya pues tenemos oficinas y tenemos el atelier y tal. Pero me acuerdo que me dije a mí misma, yo tengo el mismo horario laboral que tenía cuando iba a la empresa en la que trabajaba anteriormente. Y me levanto,
y me ducho, me maquillo y me peino, y había días que no salía de casa, porque claro, o sea, yo estaba en casa trabajando, llegaba mi marido, comíamos, él se iba a trabajar, yo me volvía a sentar a trabajar, y cuando llegaba por la noche me desmaquillaba y decía, me he maquillado para nada porque no me ha visto nadie, pero para mí era como, es que estoy trabajando. Es así. Es que estoy trabajando y este es mi trabajo y este es mi lugar de oficina y yo no puedo ir en pijama con No, el moño aquí, la cara no. sin lavar, o sea, no, le tengo que dar la importancia y la seriedad que esto tiene, y me pinto los labios, me echo colonia y después de comer me lavo los labios, me lavo la boca, me vuelvo a pintar los labios, me vuelvo a sentar delante de mi ordenador porque estoy trabajando y estoy creando un Eso. proyecto, sí, pero estoy trabajando, es mi trabajo. Esa disciplina que es mucho amor propio, a mí me pasa igual cuando teletrabajo. Yo me levanto, me maquillo, Claro, me visto. claro. ¿Por qué? Porque para mí, al igual que tú, este es mi trabajo, esta es mi responsabilidad y yo lo tomo con mucha seriedad, con mucha formalidad, porque al final del día, ¿qué es una marca? Una marca es la forma como tú te ves, te comunicas, te comportas y tratas con tu alrededor. Eso es una marca. Una marca es un sentir, una marca no es un nombre. Un nombre es un logo. Mm, Pero una marca es la manera como tú te comunicas, cómo sí. te comportas, cómo te ves. Entonces, cuando tú entiendes que la marca eres tú, pues yo me levanto, no importa para qué. Así sea para cuando traen el paquete de Amazon, ¿entiendes? Porque estoy teletrabajando, pues yo me maquillo, yo me arreglo y yo me visto. Igual cuando tengo que ir a buscar a mi hija al cole. Claro, ¿Por qué? Porque cuando tú estás en un negocio como este, como es el lujo silencioso, cuando tú eres lo que tú proyectas hay que ser coherente. y tienes que ser coherente con Sí, lo que tú, entonces como dicen los gringos, you walk the talk, lo que tú sí, you dices walk que the eres, you talk. walk the talk. Entonces, si tú no tienes eso claro, no te metas en este negocio, Claro, vende otra cosa. hay que ser coherente. Yo me acuerdo que hice un curso que decía, el profesor decía eso, decía, era un curso de lujo, y decía, tenéis que venir perfumados. Yo, Y era un curso online. sí, 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 Y dice, tenéis que venir perfumados porque no es un tema de, no sé, no me va a oler nadie y tal, ya no, pero es que te hueles tú. sí, Y tú tienes que tener coherencia. O sea, tú no puedes estar en una reunión, ser una persona súper formal, tal, y resulta que estás en calzoncillos. tal cual, No te has puesto tal los cual. pantalones, ni los zapatos, ni... O sea, ¿y cuántos días estoy en mi casa y con mis tacones, porque es el outfit que llevo y es lo que Tal cual. hay? Y luego tú misma, Hay que ser coherente, tú tú te te arreglas, te sientes, sientes y te claro. pones perfume. Igual me pasa a mí, Sí, yo me pongo perfume. Y tú, bueno, pero a ver, claro, Cari, porque es que todo eso suma a como cuando yo me siento al frente de la computadora, actúo. sí. Entonces, eso que te llega una llamada que tú dices, no, espérate un momentico que me voy a arreglar. No, espérate. No, 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 si yo estoy aquí, si viene una llamada, entra una claro, llamada, estoy en una oficina, estoy en mi oficina, hola, buenos días. claro, Entonces, esa disciplina que hay para ti, para el negocio, el generar esos espacios y luego las limitaciones, lo que tú dices, poner límites. Este es mi horario de oficina, esta es la hora donde yo como, esto es vital. Yo a veces, cuando mi esposo no está de viaje, que trabaja en la casa, Alejandro se pone camisa de cuello, que la señora que nos ayuda en la casa, tan bella plancha, dice, pero si teletrabajan. Yo le dije, sí, nosotros teletrabajamos, pero trabajamos y claro, aquí nos ponemos camisa y aquí se plancha la ropa claro. porque hay ese concepto errado que es que porque si yo estoy en mi casa, soy emprendedor, el negocio es mío y yo hago lo que quiero. No, mientras eres emprendedor, más responsabilidad tienes. Hombre, Muchísimo más porque en otro momento tú haces un trabajo y tú recibes un sueldo. Aquí todo va a depender todo depende de ti, de ti, de tu capacidad todo. de organizarte, de generar negocios, de crear, de hacer el delivery, todo depende de ti. Mm, Entonces, si en ti no hay ese proceso racional de disciplina, de crear, etcétera, pues pobremente podrás arrancar el emprendimiento. tal cual, es necesario. Sí, Yo, la coherencia, la disciplina, me encantan todos los factores que estamos tocando porque son súper necesarios para el sí, emprendimiento y a veces el propósito, ¿no? A veces lo pintamos todo como muy bonito y es bonito porque es verdad que es un camino de autoconocerse, de aprender, de crecer, pero son pilares muy necesarios que si no tienes bien establecido, pues tambalea, sí. porque no es fácil, no es No, fácil empezar, no es fácil lanzar, hay una parte de saber cómo comunicas, cómo, hacia quién te diriges. A veces tienes tu idea de voy a este público y resulta que funciona más otro y hasta que te das exactamente. cuenta de eso, pues tienes que hacer un cambio de rumbo
Y todo eso pues necesita disciplina, necesita primero de todo tener un propósito real que te llene el alma, Ahí está, no el bolsillo. ahí está. Que si va de la mano llenarte el bolsillo, estupendo, pero que te llene el alma. O sea, Es lo que así, de verdad tiene que llenarte es el alma. es así. Con tu propósito, la disciplina, la coherencia en las decisiones que tomas, tanto en tu vida personal como en tu vida profesional, van de la mano. Total, Ese espacio total. que necesitas para escucharte. Total, yo creo que, como tú decías, si tú me dices, mira, Karen, tú me podrías dar como una receta de cocina, si se puede decir así, o cuáles serían los pasos que tú crees fundamentales para emprender. Lo acabas de decir y yo diría, mira, concéntrate, tienes que saber qué haces, cómo lo haces, pero el para qué lo haces. Punto uno, que ahí donde está el para qué está tu propósito, ¿ok? Ese propósito que esté alineado con el tuyo como persona. Esa pasión que converge en tener esos dos propósitos, con tener una visión clara, coherencia y tener disciplina para caminar hacia adelante. Pero es así, yo creo que salimos de un qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer y ahí viene el para qué, paro. Tengo claro el para qué lo quiero hacer. Tengo claro un para qué que realmente me mueva a mí como persona y luego que yo camino, ok, tengo el para qué. Ahora voy. Tengo que tener coherencia, tengo que tener disciplina y tengo que hacer ese mapa de ruta. ¿Y dónde está ese mapa de ruta? Es a quién le hablo, quién es mi cliente. Y después que yo defino a quién es esa persona que yo me voy a dirigir, ¿cómo es mi narrativa? ¿Cómo hablo yo con ella? ¿Cómo hablo yo con él? ¿Cuáles son los puntos que puedo tener o que sean, lo llaman punto de dolor, o cuál es el punto donde yo puedo construir una narrativa que sea coherente, consistente y contundente para esa persona, para ese nicho? Y en función de eso, ir creando la marca. Y ahí es donde viene la marca. Porque es la forma como tú te comunicas, como tú haces, como tú te comportas. Pero tienes que tener estos pasos previos. ¿Qué es Claro, lo que pasa? Que muchas veces las personas quieren que la torta se haga sin haber batido primero los huevos y claro. poner la harina. Y la torta no se va a hacer. Entonces primero usted empieza, venga por los huevos, venga con la harina, yo voy y lo bato, espero, le pongo el azúcar y es un proceso. El horno tiene que estar a la temperatura que tiene que estar. Claro. Más alto se te quema o no se te hace. Entonces, creo que para emprender es muy importante respetar los tiempos y respetar el proceso. Sí. La idea, ir de ahí en adelante y ese punto de a quién le hablo, quién habla, cómo es mi narrativa y cuál es mi propuesta de valor, qué es eso que es diferente, qué es eso que yo hago que no tiene más nadie y que eso es eso que me hace ser diferente y que mi propuesta sea totalmente diferente para que sea la piedra angular de mi narrativa. Me encanta. ¿Podrías dar también lecciones y formaciones de emprendimiento? Es que se comunica esta mujer, ¿cómo se nota? Es siempre una masterclass con él. Es que me encanta. O sea, nos hemos visto 3 veces, siento como si te conociera toda la Yo vida, la también, pero eso es verdad. muy de verdad. Pero es que desde el primer día que nos conocimos, que por cierto no has Sí. contado que fuiste modelo también en algún momento. Lo estaba pensando ahora, digo y algunas muchas otras cosas seguro que te has saltado. Y me acuerdo que el primer momento fue como, esta mujer yo la conozco, o sea, es que lo siento, no sé, Sí, como si... de otra vida. Sí, de Yo otra te lo dije vida. ese día y decía, Sí, hay personas, yo digo que hay personas que vienen en tu vida por una razón, otras por una estación y hay algunas que vienen para toda la vida. sí. Esas personas con las cuales tú conectas y tú dices, epa, pero es que yo siento que a mí me pasó exactamente igual contigo el primer día. Y siendo tan joven, porque al final Sí. puede ser mi hija. Yo decía, ojalá pudiera tener. Pero sí, yo creo que esa parte también, eso que sacas que fui modelo, también fue una parte muy interesante que me ayudó a entender que yo era mucho más que un físico. Porque cuando tú atraviesas una etapa de tu vida donde lo único que importa es cómo te Ya. ves, Madre mía. ¿Eso fue antes o después de KPMG? antes, y esto es Antes. una anécdota que te vas a reír. Antes de KPMG, cuando yo estudiaba en la universidad, un amigo me dice, ¿tú nunca has pensado en hacer? Y yo, "Ah, Karen, pero ¿por qué no vas? Que hay un casting que están buscando para Seven Up. Bueno, a ver, vamos, a por ello. Bueno, cuento largo corto. Empecé haciendo Seven Up y terminé haciendo más de 40 comerciales en televisión, en cine, portaje, revista, tal y tal y tal. Pero como las Así como cosas, el que no quiere la cosa. como que no quiera la cosa, trabajé con personas que aquí son muy famosas, también que hicieron comerciales conmigo, aquí en España. Y un día, haciendo unas fotos para un catálogo, la esponja con la cual me maquillaron tenía hongos. Y mi cara
De la noche a la mañana se transformó en un desastre. Parecía que tuviera como lechina. Se me creó un hongo a nivel muy profundo de la piel. Madre Y mía. justamente cuando me había llegado una oportunidad para trabajar en Japón, porque mido 1,70 y para trabajar afuera en Europa tienes que medir más de 1,70 y yo pues no llegaba, Sí. y me salió una oportunidad para irme a Japón 6 meses. Pero claro, esto requería que dejara la universidad, tenía yo 18 años. Y mi papá me dijo sobre mi cadáver. Yo la sufrí tanto, Teresa, y me preguntaba lo que tú decías, ¿por qué a mí? Y llega un punto, tú dices, cuando estoy en este punto tan importante de mi carrera, ¿cómo es que la cara se me va a destruir? ¿Qué tal que me falta? Y recuerdo un maquillador súper ¿Necesitáis famoso, modelo de manos? te lo juro, pies, sobera con los pies. Y recuerdo que este maquillador me dijo, por cierto, súper famoso, llegó a maquillar a Kate Moss, me dijo, tú jamás vas a volver a trabajar. Y yo recuerdo que me corté, yo le dije, voy a volver a trabajar, mi cara va a salir en un close-up del cine y tú vas a ser el que me vas a maquillar. Y fue como si lo hubiese decretado al universo. 6 años más tarde, él me maquilló y yo salí en un comercial que salió en el cine. Y era mi cara. Fíjate. Entonces, yo creo que al final, si nosotros aceptamos que las circunstancias te permiten a ti, son grandes maestros de aprendizaje, pues claro, siempre hay una opción, o me hundo o salgo, Sí. o como yo en la vida, o lo aceptas, o huyes, o te entregas, pero es que no hay otra. Yo creo que las abrazamos de una manera diferente. Entonces hoy en día, cada vez que tengo un desafío, veo, ¿siempre hay una oportunidad detrás de eso? Sí. Ahora, no quiere decir que el camino no haya sido doloroso. Muchas lágrimas boté yo a lo Sí. largo de mi vida, muchas. Porque cada vez que llegaba a ese punto donde sentía que lo tenía, algo pasaba, Ya. algo pasaba. Porque no era lo que tenías que tener. Porque no era lo que tenía que tener. Y ahí entendí lo que mi papá me decía, y yo decía, pero es que sí lo tengo, pero es que imagínate, ya he llegado, en Venezuela había un comercial muy famoso que era hacer el comercial de Belmont, que lo hacían las mujeres más top, más top. Y yo recuerdo que yo ni siquiera fui a la prueba, porque dije, es que yo no voy a llegar ni muerta. Además, cuando fui al casting habían 2.000 mujeres, una más bella que la otra, todas medían como un 80. Y yo decía, y me acuerdo que un día después, perdón, de la preselección, estaba haciendo yo unas fotos de Siemens. Y el creativo me dice, Karen, ¿y no fuiste al casting de Belmont? Y yo, no, a ver, ven mañana, que están las 40 mujeres que quedaron preseleccionadas. Y dije, ¿pero cómo hago? Llego, toco la puerta y digo, buenas, estoy aquí. Y efectivamente, pues fui, yo dije, bueno, Karen, a ver, él no ya lo tiene. Claro. Inténtalo. A la puerta llego. Bueno, sí, tú vienes a la preselección. Sí, yo vengo a la preselección. Recuerdo que cuando terminé, el productor me dijo, ¿tienes pasaporte? Porque el comercial iba a ser grabado en Aruba, una isla maravillosa en el Caribe. Y yo, sí, tú quedas, tú vas a hacer el comercial. Y yo, ¿en serio? Karen, que sí. Yo no me lo podía creer. Y vuelvo al mismo punto. Yo creo que uno a veces es uno mismo el que se subestima, pero siempre tienes esa otra parte de tu cabeza que te dice, dale, ¿por qué no? ¿Qué pierdes? Sí. Y yo creo que también eso es parte de emprender. ¿Por qué no? Hay que escuchar esa parte. Escúchate, escucha tu intuición, que muchas veces es uno mismo el que apaga ese fuego. Escúchate. Sí. Como dicen, a mí me encanta esa frase que ustedes dicen aquí en España, por ello, escúchate. Tú no sabes qué va a pasar. Quizás justamente allá, a la vuelta de la esquina, como me pasó a mí, está tu oportunidad. No lo sabes, Claro. no lo sabes. Ahora, que muchas veces yo siempre le digo, a ver, yo veo a mi hermana y digo, coño, pero porque ella lo tiene mucho más fácil. ¿Pero por qué? Bueno, porque a mí me tocó así y a la otra le tocó asado. Porque cada uno le toca caminos diferentes. Porque cada persona tiene una misión distinta. Sí. Y yo creo que cuando tú abrazas la tuya y dices, la mía va con caminos empedrados, no importa, pero la mía. La mía viene con uno, pero es la mía. Madre Sí, mía, sí es verdad. sí, Pues sí. tendremos que hacer un todoterreno con una rueda más gorda para pasar por este camino y que no nos duela, ¿no? ¿A que Que sí? no nos haga ¿A que daño sí? Sí, en la sí, sí. cadera cuando... No, y llegamos todos así, pero uno se Pero va, llegamos. pero llegamos. Y felicito, ¿cómo te fue? Yo ando un poco tullida, pero mira. Pero cuando yo te cuente el bolso que yo tengo de aprendizaje, vas a morir, vas a flipar, Claro, como dicen aquí. claro. Sí. Es verdad. Y yo creo que lo más bonito de los aprendizajes no solamente el que llevas tú, sino cómo tú lo transformas en valor para otro. Para otra persona que también lo comparta. Para otro que le inspira. Para otro que diga un día, mira,
¿sabes qué? Yo escuché un podcast o de repente Teresa dijo una Sí, frase que, porque muchas veces también nos los dejamos para nosotros mismos. sí, Y yo creo que las cosas tienen mucho más valor cuando tú eres capaz de compartirlas. Y en las mujeres a veces es fácil, a veces no. A veces tú tienes un truco de maquillaje que es brutal y resulta que no lo quieres contar. Hay otras que te dicen, Teresa, descubrí el tapajera mejor del mundo. Tú no sabes lo que es. sí, Y eso también ayuda, porque yo creo que cuando uno tiene esa nobleza o esa generosidad de compartir aprendizaje, para que el camino del otro no sea tan empedrado, sí, para que tú le digas, ven, que este te lo falta un pedacito. Ya yo me lo ocurre, ven que sí. te lo hago más fácil. La También es vida súper lo importante. devuelve, la Sí, vida lo siempre, devuelve. Yo creo que hay siempre. que dar siempre que se puede, hay que dar y al final, a mí hay una frase que me gusta mucho que es que sale el sol para todo el mundo, Es porque así, muchas veces no compartimos porque crees que el otro va a llegar más lejos que tú o va a llegar antes o va a llegar y al final sale el sol para todo el mundo. para todo el Yo mundo. me acuerdo en la carrera de Derecho, yo siempre he sido una persona que para estudiar necesitaba hacerme mis apuntes y mis resúmenes y mis tal. Y me los hacía pues muy bonitos a ordenador y bueno, hasta el punto que los de Derecho Penal me los llegó a pedir el profesor para poder compartirlos con la gente que no avanzaba. Y me acuerdo de una compañera que la quería muchísimo, hace mucho ya que no tenemos relación, la verdad, pero era una bellísima persona, lo seguirá siendo seguro. Y me acuerdo que me decía, tía, déjame los apuntes, pero el día de antes o así, tía, claro, tal. Se los dejaba, se sacó 3 o 4 matrículas de honor. La muchacha tenía una capacidad de, se lo leía y llegaba, donde yo me sacaba a lo mejor un 7,5 y un 8, llevaba 2 meses estudiando, ella se lo leía, tenía esa capacidad, Sí, iba a clase por supuesto, pero tenía esa capacidad y me acuerdo que tenía otra amiga que me decía, tía, ¿por qué le dejas los apuntes? Siempre se saca mejor nota que tú, te va a quitar el trabajo. Yo decía, sale el sol para todo el mundo, o sea, no me va a quitar el trabajo porque yo no sentía que fuera, que ni que estuviera compitiendo con ella, ni que fuera a competir con ella en ningún momento de la vida. Decía, es que no creo que me vaya a quitar el trabajo porque habrá un trabajo para ella y habrá otro para mí, tenemos cualidades distintas. Ole ella, que tiene la capacidad de ponerse una hora antes, se lee mis apuntes y se saca la tía matriculado, ¿no? Pues tiene más capacidad que yo. A mí es que no me va a quitar el trabajo porque el trabajo al que ella vaya a optar posiblemente sea uno al que yo no vaya a optar. Entonces, ¿por qué yo no voy a compartir mis apuntes con ella también? Era un poco orgullo para mí, ¿no? De qué buenos obvio, apuntes tengo, obvio. que encima esta mujer tiene la capacidad de sacarle más resultado que yo. Pues ole ella, claro que sí. Ole, yo creo que la vida es como una orquesta. Cada quien toca su instrumento. Sí, Cada quien tiene un instrumento que tocar. sí, Y no pretendas tú pasar al otro, tocar el piano si tocas la sí, trompeta. O sea, yo creo que al final, cuando tú entiendes tu peso específico, cuando tú te sientes cómodo en tu piel, cuando tú entiendes tu lugar, el otro no es problema. sí, El otro no es problema. Y yo creo que eso es algo fundamental en el emprendimiento, que yo tengo que estar, no, yo no tengo que estar en todos lados, yo tengo que estar donde yo tengo que estar. Y en ese momento que tú estás enraizado, se dice, sí, grounded, que tú sí, estás sí, ahí con los pies enraizado. en la tierra, cuando tú te sientes y tal, ese es tu lugar. Ole por ella, igual que si le sirven los apuntes, que si no, pero es que de ninguna forma alguien puede, yo digo que quitarle el lugar del otro porque cada uno tiene el de él. Entonces, Sí, como te digo, o sea, cuando tú ves a la vida como una orquesta, tú entiendes que cada quien va a tocar su instrumento y en la medida que nosotros seamos capaces de conectar y de vibrar todo, desde la paz, desde la abundancia, desde el compañerismo, desde compartir, las cosas se hacen. Entonces a veces la gente se pregunta, oye, pero tu vibra atrae a tu tribu. sí, Y cuando tú ves a la gente que tú estás a tu alrededor, tú te darás cuenta si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. sí, Cuando tú atraes personas como así, es obvio que tú atraes gente brillante. O sea, no estás atrayendo cualquier cosa. Tú claro, comienzas a ver la vibra que tú tienes y todo lo que comienza a aparecer, que nada es casualidad, es la ley de la sincronicidad. Y tú dices, ay, qué casualidad, mira lo que... No, 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 porque tú estás vibrando en abundancia y abundancia no quiere decir dinero. Abundancia en claro, generosidad, abundancia en compartir, abundancia en visión, abundancia en soñar y todas claro. esas cosas se transforman y se materializan a través de la gente que está a tu alrededor. Eso es Entonces, verdad. Para mí hay una cosa súper importante en la vida y es ser buena persona y rodearse de buenas personas. Y con esto de la vibración y a lo que atraes, yo me he dado cuenta, sobre todo ya en esta etapa de emprendimiento, que, que es verdad, al final yo a Gemma la conocí en una asociación a la que pertenecemos ambas y Cosas de la Vida era el primer evento al que íbamos las dos y nos sentamos la una al lado de la otra y me acuerdo que me preguntó,
oye, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo llevas en la asociación? Y yo, no, nada, o sea, es el primer evento al que vengo, me inscribí hace un mes, pero... Y todo lo que me ha venido por parte de Gema es gente maravillosa como tú, como gente buena, y lo hablaba con Victoria hace poco, digo, es que de Gema no me puede venir nada que no sea así, porque es una bellísima persona, tiene Tal un cual. corazón tan grande, tiene una positividad, tiene una manera de ver la vida tan buena, de fluir, que yo me acuerdo cuando lo del evento, creo que me lo dijo, pero es que no me metí ni a mirar, porque yo digo, si Gema ha decidido que esta mujer es buena para hacer la charla y o sea, me parece maravilloso. Con Juan igual, o sea, os conocí ayer en el momento y digo, si es que yo todo lo que me venga de Gema es bueno, o sea, no me va a traer a nadie que sea mala gente, ni que sea, porque ella vibra igual que yo, vibramos igual no, oye, pues si te puedo ayudar, si podemos, si de esto podemos trabajar juntas, genial, si no, pues genial también. Ella es el reflejo de ti. Y eso es lo bonito, que parte de ti a mí me pasó igual. Estamos en una asociación, había un brunch de mujeres y yo, ay no, un sábado no voy, es el día de mi hija, me llama mi socia, me dice, Karen, por favor, ve. Yo, bueno, vamos a la lata. Siento, llego al brunch y Gemma se sienta al lado mío. La misma historia. Todo lo que ha venido, ¿por qué? Porque volvemos a lo mismo. Porque como es adentro, es afuera. Sí. Y entonces, claro, cuando tú estás, ¿qué buscas? Había algo que teníamos ambas, que es, ¿cómo le podemos dar visibilidad a esto que tenemos? Sí. Porque hasta ahora es un tesoro escondido. Y cuando tú tienes eso en tu cabeza, pues el universo comienza a conspirar a tu favor. Sí. Aparece esta mujer que es una conectora de magia, literal, que te pone en el lugar que yo digo, Dios mío bendito, porque tú y yo la estábamos buscando, porque tú y yo teníamos una necesidad de visibilizar algo tan espectacular como lo que estamos haciendo cada una de nosotras. Sí. Entonces, ahí es donde uno entiende que obviamente cuando quieras saber cómo estás, y esa es otra cosa, igual que en el emprendimiento, si quieres saber cómo va tu idea y tu emprendimiento, mira lo que sucede a tu alrededor. Comienzas a conectar, como dice Steve Jobs, connecting the dots. Tú dices, pero mira, se abre esta puerta, mira, viene Teresa, pero mira, ahora hay esta entrevista, y de esta entrevista mira lo que sale. ¿Por qué? Porque la vida te va diciendo a través de la ley de la sincronicidad que estás por buen camino. Sí. Entonces yo soy fiel creyente, como te digo, que cuando uno se toma el tiempo de hacer el trabajo interno, el universo conspira a tu favor. Sí, y bien. Sí. Pues me encanta. Me gustaría que tocáramos el punto de cuál ha sido el mayor no de tu carrera profesional. Ese no que te hizo o continuar fiel a tu propósito que pensabas que era en ese momento, o ese no que te dijo decir, este no es mi camino, tengo que cambiar de rumbo. Bueno, ya te los conté, pero te los voy a resumir, mis 3 no solamente profesional, de todo. Vale. Mi primer no, cuando empecé mi carrera como modelo, que me dijeron, la cara se destruyó, tú no puedes volver a trabajar. Trabajé tanto, Teresa, para volver a recuperar mi salud, me di cuenta, mental y física, para volver a trabajar. Mi segundo no, cuando en el trabajo me dijeron, tú como mujer no vas a resistir el mundo corporativo, y mucho menos en el mundo corporativo vas a llegar a tener un puesto que no sea una gerente de marketing de un país. Y llegué a ser la directora de marketing de toda América Latina de KPMG. Y mi tercer no fue cuando la vida me dijo, no, aquí paras. Cuando me da un cáncer y dije, no, mi vida tiene que cambiar porque he encontrado que lo que realmente yo quiero, no lo sé. Y ahí paré. Y me tocó rerutear, reinventarme, indagar dentro de mí para encontrar que una de mis pasiones era compartida con ese hombre que apareció en mi vida. En el momento que yo sané, pude ser capaz de traer una persona sana que me enseñó este nuevo mundo que es el turismo. Qué bonito. qué grandes noes nos trae la vida. Sí, y yo creo que, y por último, a nivel, me preguntas de la vida, y fue cuando me dio cáncer, me dijeron lo más seguro es que no puedas ser mamá. Y yo creo que ese no, siendo mayor, y cuando me dijeron que mis óvulos no servían, y teniendo la certeza, porque yo podía sentir que iba a ser mamá, la ciencia me dio la oportunidad de tener a mi hija a través de ovodonación y a través de un óvulo donado. Me fui muy lejos, me fui a Chile a encontrar ese médico y esa donante que me dio la bendición de ser mamá. Qué bien, cuánto me alegro. Ay, por todo lo que pasamos las mujeres. Sí, ¿verdad? Pero qué rico después poder contarlo, Ya. porque todas las demás que escuchan dicen, a ver,
todo lo que nos han traído, reinventarnos, seguir adelante, buscar otras puertas. Cuando me recuerdo con lo de mi hija, imagínate, parece como de ciencia ficción, un óvulo de una mujer que lo unes a la muestra de mi esposo y luego quedar embarazada químicamente y luego ver el milagro de la vida, porque al final es el milagro de Dios, pero es el milagro de la vida de alguien que cree que lo puedes lograr. Así que yo creo Sí, que porque incluso hay gente que pasa por estos procesos y no llega a sí, ser mamá. sí. Entonces al final yo creo que ser mujer es una bendición, con Sí, todos sus desafíos. sí, Y ser mujer y emprendedora, doble desafío. sí, la verdad es que sí. Y como último, ese gran mensaje que le darías a las personas que tienen dudas de si emprender, si no, si tienen una idea pero no saben si hacerlo, si no hacerlo, ¿qué les dirías? Yo les diría que igual tengan un momento de silencio, escuchen su corazón, escuchen ese instinto, encuentren su pasión y vayan por ello. Una palabra siempre, no hay que luchar, aprendamos a fluir, que cuando uno fluye las cosas salen muchísimo mejor. Así que muchísimas gracias, Me Teresa, por darme esta encanta, oportunidad. muchísimas gracias a ti, yo sabes que me encanta verte, hablar Igualmente. contigo y bueno, ha sido un placer, sobre todo cuando te conocí la primera vez. Me acuerdo que hablamos así un poco por encima y es que mi hermana y yo nos mirábamos y decíamos, Karen tiene, o sea, la inspiración, o sea, es que nos mirábamos y era como, esta es. Porque nos diste una, no sé, como una fuerza, un mensaje, eres una mujer increíble, has vivido muchísimas cosas y sin embargo, pues mírate, ¿sabes? Toda dulce, toda normal, pues sí, el camino empedrado, pero nadie lo diría. Porque no vas ni con los pelos así de loca, ni siempre la locura por dentro. en su sitio, Centra estupenda. en su sitio. Qué maravilla. De verdad, muchísimas gracias, Un porque yo millón de creo gracias a ti. que es un privilegio para mí y ha sido un gran honor, así que gracias. Dame un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Teresa, de verdad. Gracias.